Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Moreno y les doy la bienvenida a un nuevo programa del podcast Historias de la Historia. En esta ocasión vamos a abordar los cambios que se produjeron en la sociedad europea del siglo XIX, afrontando la siguiente pregunta. ¿Lo justo es siempre legal? Para ello vamos a contar con la presencia en nuestro programa del profesor en Historia por la Universidad Complutense, el señor Paco Mer, y también el profesor en Historia Antigua de la Universidad Islámica de Granada, el señor Omar Nómez Pérez Palmorzar. Muy buenas tardes, señor Paco Mer. ¿Qué nos puede comentar sobre esta pregunta? Abrimos el debate. ¿Lo justo es siempre legal? Bueno, a mí me gustaría decir que la relación entre lo justo y legal siempre es compleja. Aunque en muchos casos coinciden, no siempre es así y me gustaría hacer algunas consideraciones previas. Eh, en base a los aspectos en los que lo justo y lo legal pueden coincidir, diría que muchas leyes se basan precisamente en principios morales y éticos, por lo que lo legal también es considerado justo. Por otra parte, estas leyes protegen derechos fundamentales de las personas, lo que es justo y necesario para la convivencia social. Y por último, me gustaría apuntar que el cumplimiento de las leyes mantiene el orden y la estabilidad en la sociedad, cosa que es justa para todos. Pero por otra parte, me gustaría valorar diversos puntos en los que lo justo y lo legal pueden no coincidir. A lo largo de la historia han existido leyes que son realmente injustas, como las que apoyaban la esclavitud o la discriminación racial. Por otra parte, la interpretación y la aplicación de estas leyes pueden variar, lo que puede llevar a resultados injustos, incluso si la ley es justa. Y por último, las leyes pueden no adaptarse a los cambios sociales y culturales, lo que puede generar conflictos entre lo legal y lo que se considera justo. Muy bien, muchas gracias, señor Mer. Omar, ¿qué nos puede apuntar en relación a lo que ha comentado el profesor? Bueno, yo daría algunos ejemplos de lo que es la relación entre lo justo y lo legal. En muchos países, los movimientos por los derechos civiles han desafiado leyes discriminatorias, argumentando que eran injustas. Por otra parte, las reformas legales a menudo buscan corregir injusticias percibidas en el sistema legal, haciendo que lo legal se alinee más estrechamente con lo justo. Y el activismo social a menudo busca cambiar leyes o políticas que se consideran injustas, promoviendo una mayor justicia social. Por tanto, aunque lo justo y lo legal están relacionados, no siempre son lo mismo. La justicia puede requerir cambios en las leyes o en su aplicación para asegurar que lo legal se alinee siempre con lo que se considera justo. Muy bien, muchas gracias, Omar. Eh, Respecto a la época a la que nos referimos en nuestro programa, el siglo XIX en Europa estuvo marcado por profundos cambios sociales, económicos y políticos que transformaron la estructura de la sociedad. Los cambios más significativos social y económicamente hablando fueron la industrialización, que trajo consigo la mecanización de la producción, la creación de fábricas y el éxodo rural del campo a las ciudades. Por otra parte, el crecimiento de las ciudades y la expansión de la población llevaron a la creación de nuevas formas de vida. Y por último, la sociedad estamental tradicional comenzó a desintegrarse y surgieron nuevas clases sociales como la burguesía y la clase trabajadora. Esto supuso grandes desigualdades, tanto económicas, por la acumulación del capital en manos de la burguesía, que llevó a una creciente desigualdad económica entre ricos y pobres. Por otra parte, como hemos comentado anteriormente, la sociedad se dividió en clases sociales con diferentes niveles de acceso
a la salud, a la educación o a otros recursos. Y en cuanto a la desigualdad de género, las mujeres enfrentaron discriminación y limitaciones en su acceso a la educación, al trabajo y a la política. Por tanto, durante el siglo XIX, en la sociedad europea, la relación entre lo justo y lo legal era compleja y variaba según el contexto y la región. Aunque en muchos casos lo justo y lo legal coincidían, también hubo situaciones en lo que lo justo no era necesariamente legal. Vamos a dar ahora algunos aspectos en lo que lo justo y lo legal coincidían durante la época del siglo XIX. Por una parte, la sociedad europea de este siglo vio la implementación de códigos legales que buscaban establecer leyes claras y justas para todos los ciudadanos. El siglo XIX también fue testigo de reformas legales que abordaban cuestiones de justicia social, como la abolición de la esclavitud en el Reino Unido en 1833. La consolidación del Estado de Derecho en muchas naciones europeas durante este siglo ayudó a establecer principios legales que protegían los derechos de los ciudadanos y promovían la justicia. Pero por otra parte, había varios aspectos en los que lo justo y lo legal no coincidían. A pesar de los avances legales, la sociedad europea del siglo XIX estaba marcada por una profunda desigualdad social y económica. Las leyes a menudo favorecían a las clases más altas, dejando a las clases trabajadoras y pobres en desventaja. Las mujeres y las minorías enfrentaban discriminación legal y social. Las leyes les negaban derechos básicos como el voto, la propiedad o el acceso a la educación y el empleo en igualdad de condiciones. Las potencias europeas del siglo XIX participaban en el colonialismo y el imperialismo, imponiendo sus leyes y sistemas de gobierno a las colonias, a menudo de manera opresiva y sin respetar las tradiciones y derechos de estos pueblos colonizados. En resumen, aunque hubo avances significativos en la justicia legal durante el siglo XIX en Europa, persistieron importantes desigualdades e injusticias. Señor Paco, ¿qué argumentos tiene usted a favor y en contra de todo esto que estamos valorando? Bueno, pues mis argumentos a favor, se puede argumentar que las leyes de la época reflejaban los valores y las normas de la sociedad y por lo tanto eran justas. Eh, pero por otra parte se podría argumentar que las leyes de esa época eran injustas porque perpetuaban la desigualdad y la discriminación. Eh, por ejemplo, en cuanto a leyes discriminatorias y opresoras, en muchos países europeos los judíos estaban discriminados y perseguidos a través de leyes que limitaban sus derechos y libertades. Por otra parte, aunque la esclavitud fue abolida en muchos países europeos durante el siglo XIX, todavía existían prácticas esclavistas en algunas colonias. Y como hemos comentado anteriormente, las mujeres enfrentaron discriminación en el acceso a la educación o el trabajo, por ejemplo. Eh, Hay que decir que los trabajadores enfrentaban condiciones laborales precarias y explotación tanto en las fábricas como en las minas, y que en muchos países se coartaron los derechos laborales porque fueron prohibidos los sindicatos o limitados severamente, lo que dificultó en un principio la organización de los trabajadores. Por otra parte, en cuanto a libertad de expresión y de asociación, las reuniones y asociaciones políticas sociales estaban prohibidas en algunos países y la censura fue común en muchos países europeos, limitando la libertad de expresión y de prensa. Sí, Omar, ¿querías apuntar algo? Sí, me gustaría añadir que además de los judíos también enfrentaron discriminación y persecución a través de leyes los gitanos, por ejemplo, y todo esto
hizo pues un clima de crispación de la sociedad de la época. Me gustaría decir apuntar que el trabajo infantil en la época era una práctica común. Los niños trabajaban en condiciones peligrosas y sin ningún tipo de protección laboral, y es un ejemplo claro de algo injusto, aunque en la época era legal. Pues muy bien, pues creo que ha quedado más o menos expresado toda la situación de la época del siglo XIX, y damos a la audiencia la posibilidad de sacar sus propias conclusiones sobre la pregunta que hemos emitido al principio del programa. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Recordamos que dejamos abiertas nuestras redes sociales para que los oyentes puedan expresar su opinión sobre el programa de hoy. Muy buenas tardes.